En primer lugar, agradezco la gentil invitación de mi amigo Víctor Hugo Prada y de sus compañeros en Politriarte y las otras organizaciones presentes, y los felicito por esta iniciativa del Festival de Teatro Clásico en su segunda edición. Resalto la importancia de su intención de mantener el interés de la gente de teatro y del público por la tradición histórica del teatro, que es la condición para mejor producir el teatro del presente y para juzgar de manera crítica el arte de todas las épocas. Hay una razón poderosa por la cual consideramos clásica una obra producida en cualquiera de las artes: la música, la literatura, las artes representativas, las artes plásticas y visuales, incluido el diseño, el cine y los productos en video, la arquitectura, la ingeniería. En todo aquello que represente una transformación poética de la naturaleza y de las manifestaciones de la cultura, como el folclore y los propios instrumentos utilitarios para el trabajo, la supervivencia y las prácticas cotidianas. Esa razón es que cualesquiera sean el origen geográfico y la época de la producción de la obra, ya sea en la más remota antigüedad o en el siglo inmediatamente anterior, esa manifestación del ingenio y la habilidad humanos sigue teniendo vigencia para nosotros en nuestro presente. Esa obra la reconocemos cercana en el tiempo, en el espacio y en la memoria. De paso, observemos cómo hay un arte en el cual están potencialmente presentes todas las manifestaciones, habilidades y artes indicadas antes. Ese arte es el teatro en cualquiera de sus géneros, donde confluyen además todos los lenguajes de la mente y de la expresión corporal del actor, sea este un comediante, un mimo, un cantante o un bailarín. El cine de nuestro tiempo heredó esa cualidad definitoria de sus posibilidades expresivas y significantes, con el agregado de la fotografía y del montaje. Para esta consideración de la obra como clásica, conscientemente o no, tenemos en cuenta un razonamiento. No se trata de que la historia se repita, como tanto se suele decir, sino que los fenómenos que caracterizan la condición humana, los comportamientos sociales en similares circunstancias económicas y políticas, las relaciones conflictivas entre las clases y entre el poder y los grupos sociales, tienen semejanzas que reconocemos y nos llaman a la reflexión sobre nuestro presente. Esto en cuanto a lo que se representa como argumento, como historia, como lo que la poética aristotélica llamó el mitos en el caso de la tragedia. Pero la condición fundamental para la vigencia de la obra como clásica es su elaboración poética, el refinamiento de su técnica que permita considerarla arte. La técnica, la habilidad para el uso de los materiales y de los lenguajes, cada uno autónomo, que los hace significantes en el producto final donde se reúnen. Pero hay una condición final, sin embargo, precedente e indispensable de la creación de la obra, que nos hace reconocerla como clásica: su significado social tan claro en el momento de su producción que le reconocemos su vigencia en el presente como parte del legado de lo humano. A lo largo de la historia del teatro, como se puede observar fácilmente en las otras artes, hay una constante de un fenómeno que testimonia la reiteración de esa vigencia en distintas épocas: la reelaboración, la reescritura de las obras del pasado. Una antigua leyenda griega de la tradición oral como Antígona es convertida en literatura por Sófocles y puesta en escena en el teatro de Epidauros. Después, tratada en Roma. Vuelta al verso alemán por el romántico Hölderlin en alemán en el siglo XIX con la música de Mendelssohn. Y ambas repuestas por Brecht en el siglo XX. En Bogotá, en el siglo XXI, entre muchas, la obra es montada por las madres de las víctimas de los falsos positivos que reclaman la verdad sobre las víctimas. 7 transformaciones entre las muchas que reseñó George Steiner y las que se han dado en Latinoamérica y en otros continentes. Una obra puede haber sido escrita en Colombia y quizá representada a mediados del siglo pasado, como Guadalupe años 50, y poco después de sus cientos de funciones ya ser considerada un clásico no solo de nuestro país, sino del teatro continental. En un caso como este, no hay que hacerse muchas preguntas ni formularse todas las condiciones que expuse antes, porque las circunstancias sociales y políticas de aquí
e incluso de otros continentes le dan una vigencia casi redundante. Ya sabemos que esa vigencia será no solo en la historia del teatro, sino en la historia de la nación. Estos ejercicios se pueden replicar con innumerables obras. El arte es un eterno reciclaje en el cual también se da otro caso. Una obra puede o no haber sido clásica en el pasado, pero rescatada y convertida en trascendente por un autor de siglos posteriores. Para nosotros, ese reconocimiento, si bien no es imperativo para otorgarle entidad a una obra, por lo menos nos plantea el interrogante sobre la necesidad de su examen a la luz de nuestra circunstancia, pero sobre todo para juzgarla como arte en esa medida ineludible. Su nivel de elaboración en la dimensión técnica y en la excelsitud poética, siempre con la mente abierta para nuevas impresiones y nuevos razonamientos sobre la estética. En cualquier profesión hay una condición necesaria: alcanzar, si no la deseable aspiración a una cultura vasta y universal, por lo menos una cultura del oficio. En el teatro no es imaginable un actor, un director, un dramaturgo o un técnico de la escena que no tenga un aceptable conocimiento de la tradición clásica de todos los tiempos. Quien no lo tenga no puede con certeza decir que vive en un presente, porque no se ha ubicado en el tiempo y vive aislado de su propio arte. Que tenga larga vida el Festival de Teatro Clásico.